La antítesis filosófica es una de las fuerzas más poderosas del pensamiento. No es solo una figura retórica ni un juego de contrarios, es el latido mismo de la razón cuando se enfrenta con su límite. La antítesis no destruye lo que niega, sino que lo empuja hacia una comprensión más profunda. Es el movimiento que hace avanzar la historia de las ideas, el choque entre opuestos del que brota una nueva síntesis. Desde los primeros filósofos, el pensamiento occidental ha estado hecho de tensiones. Heráclito, aquel sabio oscuro de Éfeso, ya había intuido que el conflicto es la raíz de todas las cosas. La guerra es el padre de todo, decía. El mundo no es una armonía estática, sino una lucha de contrarios. Día y noche, vida y muerte, amor y odio. Pero esa oposición no significa caos, es precisamente lo que mantiene el equilibrio del cosmos. Si el arco no se tensa, no dispara. Si la cuerda no vibra entre dos extremos, no produce música. La antítesis, en su sentido más profundo, es el ritmo del ser. Platón hereda esta visión y la lleva al terreno del pensamiento. En sus diálogos, la filosofía avanza a través de la dialéctica, una conversación donde las ideas se confrontan, se niegan y se transforman. La verdad no surge de una voz, sino del enfrentamiento entre tesis y antítesis. Sócrates, con su método mayéutico, hacía precisamente eso, poner las ideas de su interlocutor en tensión consigo mismas, hasta que de la contradicción nacía un conocimiento más puro. Con Aristóteles, la antítesis adopta una forma más lógica. En su sistema, todo pensamiento se estructura en oposiciones: acto y potencia, materia y forma, sustancia y accidente. No hay conocimiento sin distinción, sin la capacidad de ver lo que algo es y lo que no es. La antítesis es el instrumento del pensamiento racional. Separar para entender, oponer para definir. Durante siglos, la filosofía siguió construyéndose sobre esa lógica de los contrarios. El bien frente al mal, lo uno frente a lo múltiple, lo eterno frente a lo temporal. Pero fue con el idealismo alemán cuando la antítesis se convirtió en el corazón mismo de la historia. Hegel la transformó en principio universal. Toda realidad, toda idea se mueve mediante la negación. En su dialéctica, la historia del pensamiento y del mundo avanza en tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Una idea se afirma, su contraria la niega, y de su conflicto surge una nueva forma más rica que las incluye a ambas. Pero esa síntesis no es una simple conciliación, es un salto cualitativo, una superación que conserva y eleva lo anterior. Así, para Hegel, la antítesis no es un obstáculo, sino el motor de la razón. Por ejemplo, en la historia de la libertad, la tesis podría ser la autoridad absoluta, la antítesis la rebelión individual y la síntesis una libertad racional que reconoce la ley como expresión de la voluntad común. La antítesis, entonces, no destruye la tesis, sino que la impulsa hacia un estadio más elevado. Esta dinámica hegeliana tuvo una influencia inmensa. Marx la reinterpretó desde el materialismo. Para él, la historia no avanza por el conflicto de ideas, sino por el conflicto de clases. La antítesis se encarna en la lucha entre opresores y oprimidos, una tensión que atraviesa las estructuras económicas y sociales. El cambio histórico, decía, nace del choque entre las condiciones materiales de producción y las fuerzas que buscan transformarlas. Nietzsche, en cambio, le da la vuelta al esquema. Para él, la antítesis no es algo que deba resolverse, sino que debe afirmarse.
El mundo es una danza de contrarios irreconciliables, apolíneo y dionisíaco, orden y caos, razón y exceso. La vida misma, decía, se alimenta de esa tensión. Querer eliminarla en busca de una síntesis final es, en su opinión, negar la vitalidad del ser. La antítesis no se supera, se celebra. En el siglo XX, la noción de antítesis tomó nuevos caminos. La fenomenología de Husserl y el existencialismo de Sartre muestran cómo el yo se define frente al otro, en oposición constante. Sartre lo formula con crudeza: el infierno son los otros, no porque odiemos su presencia, sino porque su mirada nos niega y nos obliga a redefinirnos. El ser humano está hecho de contradicciones, libertad y determinación, deseo y angustia, cuerpo y conciencia. La antítesis no es un accidente, sino la condición misma de la existencia. También en la filosofía contemporánea, especialmente en la dialéctica negativa de Adorno, la antítesis se convierte en una forma de resistencia. Adorno desconfía de las síntesis fáciles, de las reconciliaciones forzadas. Sostiene que la tarea del pensamiento no es cerrar las contradicciones, sino mantenerlas abiertas. Solo así se puede ser fiel a la complejidad de la realidad. Pensar, decía, es forzar al pensamiento a mirar de frente la negatividad del mundo. En su visión, la antítesis no busca paz, sino verdad. Si miramos la historia de la filosofía, vemos que todo gran pensamiento nace de una oposición. El idealismo se enfrenta al materialismo, el empirismo al racionalismo, el realismo al nominalismo, la fe a la duda. Pero lo importante no es quién vence, sino lo que se aprende en la confrontación. La antítesis no es un duelo, es un diálogo entre extremos que se necesitan. Incluso en el lenguaje cotidiano, la antítesis revela su poder. Decimos: sin oscuridad no hay luz, sin dolor no hay placer, sin muerte no hay vida. Son intuiciones antiguas que expresan un principio filosófico profundo. La realidad solo puede entenderse por contraste. Todo sentido nace de una negación. Hoy, en un mundo que teme la contradicción, la antítesis filosófica tiene algo de subversiva. Nos recuerda que pensar no es elegir un lado, sino sostener la tensión entre ambos, que el verdadero conocimiento no nace del dogma, sino del conflicto, que la mente que no se atreve a contradecirse se estanca. Quizás por eso la antítesis no solo es un método, sino una actitud ante la vida. Aceptar que lo verdadero puede incluir lo opuesto, que el amor convive con el odio, la razón con el deseo, la fe con la duda. La madurez filosófica no consiste en eliminar las contradicciones, sino en habitarlas con lucidez. En el fondo, la antítesis filosófica nos enseña que el pensamiento es un arte del equilibrio, que la verdad no está en los extremos, sino en el movimiento entre ellos, y que toda gran idea, antes de brillar, tuvo que pasar por su sombra. Déjanos un like y síguenos, y arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo.